Feliz, contento de tener a mi familia aquí. Cuando hablo de mi familia estoy hablando de mis dos hermanos, Rigoberto y Eleazar. Yo doy gracias a Dios por ello, porque en verdad yo llegué muy joven a su casa, ya alrededor de 16 años, y ellos me acogieron como su familia. Y para mí eso no tiene precio. Nada que yo haga por ellos, nunca voy a pagar lo que ellos hicieron por mí, tanto su madre, su padre, que hoy está en la presencia del Señor, y ellos, al acogerme en su familia, para mí eso es algo muy grande. Yo siempre he dicho que las personas que no agradecen no pueden entrar al cielo. La Biblia dice que una de las características de los hombres de los últimos días es la ingratitud. Usted nunca se le puede olvidar algo que alguien haga por usted. Un vaso de agua fría usted no lo puede olvidar. Tiene que ser agradecido. A Dios le gustan las personas agradecidas. Pero no de eso que vamos a hablar en este día. Pónganse sobre sus pies lo que puedan. Busquen sus Biblias en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Amén. Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le voy a hablar bajo el tema en este día. Aleluya. Vence ese monstruo llamado carne, si no él te vencerá a ti. ¿Cómo dije? Vence ese monstruo de la carne, si no él te vencerá a ti. Vence ese monstruo llamado carne, si no él te vencerá a ti. Cuando nosotros hablamos de carne, instantáneamente los pensamientos de la mayoría de la gente se van a los deseos sexuales. Pero aquí tenemos una lista de tantas cosas que agobian al ser humano, que están dentro de nuestro cuerpo y que nosotros luchamos a diario con ella. Aleluya. Tenemos una batalla continua y hay ocasiones que en alguna área de nuestra vida la carne pues no vence. Pero porque nos venza en una área no quiere decir que hemos perdido la guerra. Nosotros tenemos que luchar día tras día con algo que se llama naturaleza caída.
dentro de la naturaleza caída están todas estas manifestaciones de la carne que la Biblia habla, que hemos acabado de leer. Ningún pasaje de la Biblia traza un contraste más claro en la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu y la del que está dominado por la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa. Pablo no solo trata sobre las diferencias generales de la manera de vivir, al hacer hincapié en que el espíritu y la carne están en conflicto, sino que también incluye una lista específica de obras de la carne y de obras del espíritu. Las obras de la carne describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. La carne permanece en el creyente después aún de su conversión y es su enemigo mortal. Póngase la mano así en el corazón y diga, miren, mi enemigo mortal. Mi enemigo mortal Es mi naturaleza caída. Es el deseo que está en mí, que me lleva a hacer las cosas contraria a la voluntad de Dios. Es un monstruo que si yo no lo venzo, Él me va a vencer a mí. Y usted como creyente, como iglesia, yo como creyente, como parte de la iglesia que soy también, tengo que luchar, pero debo vencer ese monstruo. Por ese monstruo llamado carne, millones de personas hoy no están existiendo. Millones de personas no han podido entrar a la eternidad de la salvación por ese monstruo llamado carne, porque a muchos lo ha vencido, le ha ganado la guerra. Pero nosotros todavía estamos en este mundo, tenemos la oportunidad y tenemos el cielo a nuestro favor para vencer. Tenemos alguien que se llama el Espíritu Santo, que Dios le regala a cada creyente que entregó su vida al Señor de corazón. Aleluya. Tiene el cielo a favor de él y tiene el Espíritu Santo, que es la persona encargada de guiarnos a nosotros a toda justicia y a toda verdad. Es la persona encargada de ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades para que nosotros seamos más fuertes y podamos vencer. Esa persona se llama el Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor por el Espíritu Santo que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Santo Dios. Vamos a entrar a definir cada obra de la carne. Aleluya. Vamos a ver si nosotros en alguna de ellas hemos sido vencidos. Pero no hemos perdido la guerra, todavía estamos en la batalla. Nosotros podemos llegar a vencer ese monstruo. Y podemos llegar a decir aquella palabra que Pablo dijo un día: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos podemos llegar a decir esa palabra un día, si ponemos de nuestra parte, si hacemos un poquito más de esfuerzo por agradar a Dios por medio del Espíritu. La primera obra que tenemos aquí, ¿cuál es? El adulterio. Adulterio. Adulterio viene del griego moishea, es decir, relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Así traduce la Biblia la palabra adulterio. Tener relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge. En pocas palabras, es cuando una persona le es infiel a su pareja. Aleluya. Eso es adulterio, pero eso es una obra de la carne. Nosotros los seres humanos, la mayoría de las cosas que nos pasan en la obra de la carne, culpamos al enemigo de la justicia. Y les voy a decir una cosa a ustedes.
el enemigo más fuerte que nosotros tenemos es la carne. Vuelvo a repetirle, la carne es nuestra naturaleza caída, es el deseo continuo a la maldad que tenemos nosotros, y lo tiene todo ser humano. Por el solo hecho de nacer, ya esa simiente va en uno. Y usted ve que aún los niños, siendo inocentes, tienen ese deseo a la maldad. Mienten, roban, aún los inocentes. Y hay malicias que se comen aún dentro de los niños, aún siendo inocentes. Pero ese es el deseo a lo malo. Por eso Dios, cuando el hombre pecó, en Génesis capítulo 6, dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dijo el Señor, porque todos los designios del pensamiento, del corazón del hombre es de continuo al mal. Entonces, eso está en uno, hermano. Esa es la naturaleza caída. Todo lo llevamos. Si nosotros, por el Espíritu Santo, no vencemos esos deseos carnales, ellos nos van a vencer a nosotros. Aleluya. Lo bueno es que tenemos todo a nuestro favor, pero debemos de buscar las cosas que le agradan al Espíritu. Dentro de nosotros hay dos hombres. Y usted diría, ¿cómo así? Sí, hay uno carnal y hay otro espiritual. ¿Cuál es el carnal? Esa naturaleza caída. Si nosotros alimentamos la naturaleza caída con lo que vemos y escuchamos, esa naturaleza caída, ese monstruo llamado carne, nos va a vencer a nosotros. Sí. Nos va a ganar la guerra. Vamos a entrar ahora a la segunda manifestación de la carne. Es fornicación. Viene del griego pornea, es decir, conducta y relaciones sexuales inmorales. Incluye el complacerse en fotos, películas o publicaciones pornográficas. Oiga, ¿hasta dónde llega la fornicación? También es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, una persona que viva con otra persona y no sea casado por la ley, que no esté legalmente casado, está en fornicación. Y estas son obras de la carne, porque las cosas de Dios van en un orden. Después que uno ya conoce al Señor, debe organizar su vida para hacer las cosas como Dios dice que las hagamos. Por eso hablaba el hermano Rigoberto ahorita, que en este camino hay que tomar decisiones. Para eso están las decisiones. Si nosotros llegamos a este camino, por ejemplo en fornicación o en adulterio, uno tiene que tratar de liberarse de eso. Porque la Biblia está diciendo aquí que los que están en estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que aunque nosotros seamos cristianos, aunque hayamos dado el paso de fe, si nosotros no tomamos una decisión de agradar a Dios en lo que Él dice, lamentablemente no podemos ver el reino de Dios. Son palabras fuertes, pero están en la Biblia. La tercera es inmundicia. Viene del griego acatarsia, es decir, pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos impuros del corazón. Eso es inmundicia. Son obras de la carne. Mire, hermano, nosotros creemos muchas veces que solamente la juventud es atacada por la carne. Porque vuelvo y le repito, cuando hablamos de carne siempre nos vamos a lo sexual. Y usted ve una lista aquí de las cosas que hay que pertenecen a las obras de la carne. O sea que no solamente un joven es atacado. Es atacado el viejo, es atacado la dama, los caballeros, todos somos atacados por la carne. Todos somos atacados por ese monstruo llamado carne. Cuarta manifestación de las obras de la carne, lascivia. Es decir, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza
ni decencia alguna. Oiga lo que es lascivia. Cuando se dice que una persona tiene lascivia, y es una persona que se tiró al abandono completamente en los vicios y en los deseos, y ya no tiene vergüenza. Cuando la vergüenza se le va a una persona, usted ve cosas como las que nosotros estamos viendo hoy en el mundo, donde las personas no valoran aún su propio cuerpo, porque la lascivia se ha apoderado de una manera tan grande que no le importa andar mostrando las cosas que no debe de mostrar, tanto el hombre como mujer. Eso es ser lascivo, eso es tener lascivia, y eso es una obra de la carne. Eso está en nosotros. Si nosotros no vencemos eso, se nos va a vencer a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Se la voy a volver a repetir. Lascivia, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Vamos a pasar a la quinta manifestación de la carne. Idolatría. Del griego idolátrica, dice en el griego. Es decir, adoración de espíritu, personas o imágenes talladas, confianza en cualquier persona o institución u objeto, como si fuera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. ¿Escuchó lo que es idolatría? Aleluya. Idolatría no es solamente rendirle culto a una imagen, no solamente eso es parte de la idolatría. Cuando uno confía en una persona, lo pone igual o mayor que Dios, también es idolatría. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando uno pone la confianza en una persona o en una institución o en un objeto, como si fuera igual o mayor autoridad que Dios, eso es idolatría. También hay otro versículo que habla de idolatría, que habla de las pasiones, habla de las fornicaciones. Dice que también esto es idolatría. Cuando yo soy ególatra, ególatra es yo exaltarme a mí mismo, exhibir mi persona, creerme que yo soy mejor que los demás. Eso también es idolatría. Y eso es una obra de la carne. Y todos luchamos con eso. Hay un momento que todos queremos ser vistos por los hombres. Hay momentos que todos queremos estar en fama. Hay momentos que todos queremos que nos aplaudan. Eso está en nosotros. Aleluya. Y ningún ser humano puede decir que no es así. Todos estamos luchando con ese monstruo que tiene muchas manifestaciones. Apenas vamos por la número 5. Número 6, hechicería. Es decir, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios y uso de droga para producir experiencias espirituales. Eso es hechicería. Enemistades. Es decir, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio extremo. Eso es una obra de la carne, la enemistad. Cuando ya una persona tiene un odio extremo en el corazón, eso es enemistades. Eso es una obra de la carne. Y nosotros tenemos que vencer eso a diario, porque a todos nosotros alguien un día nos ofendió. Si yo le digo a usted, levante la mano, ¿quién no ha sido ofendido por alguien aquí? Yo no creo que usted se atreva a levantar la mano, porque a todo el mundo se nos ha ofendido. Sí. Sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hijo. Alguien una vez te ha ofendido. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar. Es difícil perdonar, pero no es imposible. Para no vivir en enemistades. Porque el que vive en estas cosas no podrá heredar el reino de Dios. Pleito. Es decir, querella, antagonismo, lucha por la superioridad. Cuando yo lucho por ser superior a usted, yo siempre voy a vivir en pleito. Eso es una obra de la carne.
Cuando yo por cualquier cosa estoy rabiando. Santo Dios. Bueno, Ay, Dios. los pleitos. Habemos personas que por cualquier cosita es un pleito. No se nos puede amonestar, no se nos puede aconsejar, porque por cualquier cosa peleamos. Y hay personas que usted no lo puede ni mirar en la calle, porque ya lo que quieren es pleito. Eso es una obra de la carne. Son personas que viven atados por un deseo, una pasión que está dentro de ellos. Y eso se llama obra de la carne. ¿Cómo es el tema del mensaje? Vence a ese monstruo llamado carne, si no él te vencerá A ti. a ti. Ay, papá. Celos, Ay, ay. es decir, resentimiento, envidia. Envidia del éxito de otro. Celos. Cuando yo lo envidio a usted por algo que usted haya logrado, por un éxito que usted haya tenido en la vida, eso es celo. Yo debo de gozarme si usted prospera. Yo debo de gozarme con usted cuando usted adquiere algo en la vida. Yo no puedo envidiarlo. Y hay gente que pasan toda una vida trabajando y no pueden lograr lo que ellos quieren. Entonces se le mete la envidia contra los demás. Pero muchos no lo logran porque no se planifican, porque no tienen una vida ordenada, organizada. Y otra cosa también, hay cosas que uno quiere en la vida que no la va a lograr nunca, porque están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Y como Dios es sabio y conoce el futuro, nosotros no lo conocemos. Dios sabe que nos vamos a desviar y no nos la da. Pero nunca deje que tu corazón lo visite la envidia y tú la aceptes. Que la visite y que la acepte, porque todos somos visitados. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Los celos, eso es algo destructivo. Hay matrimonios que han sido destruidos. Cuando hablo de destruido es que han llegado hasta el divorcio por los celos. Usted no puede casarse con una persona que usted no confíe en ella, porque los celos son una obra de la carne. La Biblia dice: donde hay celo y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el diablo que está metido ahí. El que es celoso ve cosas donde no hay. Cuando un hombre es celoso, la mujer no puede ni siquiera hacer así para el lado. ¿Quién que está mirando? Cuando una mujer es celosa, es todavía peor. Los celos es una obra de la carne. Y hay celos también ministeriales, lo que nosotros lo traducimos así, pero eso es la misma envidia. Y que celos ministeriales, que yo haya alcanzado algo, que Dios me use a mí en un área y ya el otro tenga celos por eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Vence ese monstruo llamado carne, si no él te vencerá A ti. a ti. Ira, es decir, enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras, acciones y acciones violentas. ¿Está viendo lo que es la ira? ¿Cuánto hemos batallado con eso? Ay. Todos. ¿Quién no se ha irado? Pero usted no puede dejarse llevar por ese sentimiento de ira. Aunque llegue a la cabeza suya, a la mente suya, decirle algo a alguien descompuesto, no lo diga. Frénese. Aleluya. La ira ha llevado a muchas personas a fracasar. Hay muchas personas en las cárceles y otros están muertos por la ira. Y eso pertenece a la carne. Eso es una manifestación de ese monstruo llamado carne. Contienda, es decir, búsqueda de poder. Cuando una persona anda buscando poder, fama, es contencioso, porque toda la atracción la quiere para él. Disensiones, es decir,
la introducción de enseñanzas divisorias, no respaldada por la palabra de Dios. El que viene predicando otra cosa que no diga la Biblia, es una gente que siembra división. Todo lo que yo predico tiene que ser respaldado por la palabra de Dios, si no yo soy una persona que vengo a dividir. Amén. Y por eso es importante que nosotros nos preparemos. Cuando usted vaya a hablar de la Biblia, cite la Biblia y hable de ella. No diga yo creo que a mí me enseñaron, no, hable con la Biblia. Porque la Biblia dice que si alguno va a hablar en este camino, en la iglesia, hable conforme a las palabras de Dios. Yo no me puedo inventar nada aquí. Si yo le vengo a usted con otra cosa que no sea la Biblia, yo lo que vengo es a dividir. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. A sembrar disensiones, herejías, es decir, división de la congregación en grupos egoístas o camarillas que destruyen la unidad de la iglesia. Eso es una persona que siempre herejía. Hay personas que llegan a un sitio y van a sembrar la herejía y comienzan a conquistar uno, y con ese uno siguen conquistando, y cuando van a ver ya tienen un grupo, y dentro de la misma iglesia ya están separados todo el mundo. Eso sucedió en muchas congregaciones, hermano. Sí. Personas que llegan a sembrar herejías y dividen iglesias, dividen congregaciones. Esto es una obra de la carne. Fíjense que aquí en parte ha aumentado el diablo. Aquí todo lo que está hablando es una lucha continua que nosotros tenemos con nosotros mismos. ¿Usted sabía eso? Es una lucha con usted mismo desde que usted se levanta. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás lo que hace es que pone la tentación. Pero ¿por dónde son incitados a caer en esas tentaciones? Por los deseos carnales. Por la manifestación de las obras de la carne. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Envidia. Es decir, antipatía resentida de otra persona. Aleluya. Que tiene algo que desea, que se desea. Ese es un sentimiento que nos llega a todos. ¿Cuántos de ustedes no han querido tener algo que otra persona tiene? Lo que sea una casa, sea un carro, sea una prenda, lo que sea. Porque hay personas que no somos conformes con lo que tenemos. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sí. ¿Teniendo qué? Sustento y abrigo. Y usted tiene más que sustento y abrigo. Amén. Usted tiene más que comida y que vestir. Y la Biblia dice que solo con esas dos cosas estemos contentos con eso. Porque Dios dijo, el que te llamó y el que me llamó a mí, Dios mismo dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. De manera, dice la Biblia, que podemos confiar, podemos estar confiadamente en el Señor, que Dios es nuestro ayudador. Lo podemos decir. No es que usted no luche en la vida por algo que usted quiera. Claro que sí, hay que trabajar. Porque las cosas no bajan así por arte de magia. Todo requiere un esfuerzo y un sacrificio. Siempre pidiéndole a Dios que sí es su voluntad. Que nos ayude a conseguir las cosas que queremos. Que nada nos permita que llegue a nuestra mano que esté fuera de su voluntad. Homicidios. Es decir, dar muerte a una persona sin apoyo de la ley y con malicia. ¿Ya ves? Cuando una persona mata a otra sin apoyo de la ley, porque hay causas que son justificadas. Por ejemplo, un policía que trabaje, que sea cristiano, y la ley diga, fulano hay que buscarlo a carta blanca, hay que matarlo. Ese policía va a cumplir una ley. Eso no es lo mismo que una persona tomar la decisión de quitarle la vida a otro normalmente. Ahora, la Biblia habla de otro tipo de homicidio. Que David mismo lo dijo en el libro de los Salmos. Dijo, líbrame de homicidio, oh Dios. Y usted se pregunta, ¿de qué homicidio David estaría hablando?
un hombre que mató tantas personas, mandado por Dios a hacerlo. David está hablando del homicidio de matar a tu hermano. ¿Cómo yo mato a mi hermano? Cuando yo uso la lengua para destruir a mi hermano por detrás, a su espalda. Cuando usted tenga que decirle algo a alguien, siéntelo y míralo de frente y dígale, mira, tú estás haciendo esto, y corríjalo con amor. Pero nunca salga a apuñalearme por detrás, ni a su hermano tampoco, porque eso también es homicidio. Aleluya. Orgía, es decir, fiesta y parranda excesiva, espíritu festivo que incluye alcohol, droga, sexo y algo parecido. Eso es orgía. ¿Cuánta gente andará en orgía en este mundo? ¿Cuántos de nosotros tuvimos en eso? Fiesta en fiesta, parranda en parranda, alcohol por aquí, alcohol por allí, baile por aquí, baile por allí. Eso es orgía. Y el que practica esas cosas, la Biblia dice que no podrá entrar al reino de Dios. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el Creador, nuestro Salvador lo dice. Aleluya. Pablo lo que fue un instrumento para escribir esta palabra. Estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El poder de Dios influenció a esos hombres para escribir estas palabras. Pero estas son palabras de Dios. Borrachera. Es decir, deterioro del control físico o mental por la bebida alcohólica. Eso es borrachera. La persona va perdiendo los sentidos en el alcohol. Pero aquí nos encontramos con un grave problema. La gente dice, una copa no es nada. Malo es embriagarse. Y yo le hice un día a una persona una pregunta, a un bebedor. Y yo le dije, tú dices que una copa no es nada, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo comenzaron los que hoy están adictos? ¿Tú piensas que comenzaron por una botella? Comenzaron por una copa. Lo mejor de la bebida alcohólica es no beberla. Porque una vez que tú comienzas con una copa, la sangre va pidiendo más alcohol y cuando viene a ver está alcoholizado. Da pena que hoy hay hogares donde la familia pasa mucho trabajo porque un padre es alcohólico o una madre es alcohólica. ¿Y cómo comenzaron? Por un traguito o una copita. Son obras de la carne, hermano. Y nosotros tenemos que alejarnos de todas estas cosas. Esas cosas nos impiden entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. El comentario final de Pablo hablando de las obras de la carne es severo y contundente. Cualquiera que llamándose creyente se ocupa de ese tipo de actividad queda excluido del reino de Dios. Es decir, no tiene salvación eterna. ¿Escuchó eso? Pero sigue diciendo y habla del fruto del Espíritu. Nosotros podemos llegar a andar en el Espíritu. Vamos a ver los frutos del Espíritu ahora. Vamos a ver que es muy diferente. O el fruto del Espíritu, la manifestación del fruto del Espíritu. Dice amor, del griego ágape, es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona, sin móviles de ganancia personal. Aquí comienza hablándonos bien fuerte nosotros, porque la mayoría de nosotros solamente nos preocupamos por lo nuestro. Y Dios nos manda que tengamos amor. Ese amor ágape, ese amor que se interesa por el bienestar de los demás, por el bienestar de los hermanos. Recuerde que la Biblia dice que debemos de hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Sí. Cuando dice hacer bien a todos, está hablando de lo de fuera. Pero si en la iglesia hay algo, una necesidad,
y usted tiene para suplirla, usted debe de cumplir primeramente con la iglesia. Y luego, si le queda, entonces cumplir con el de afuera. Estamos hablando que no hay una necesidad en la familia suya. Porque ya si es su familia está primero. Aún que la iglesia. El orden de Dios va de mayor a menor. ¿Qué debe ser lo primero en una familia? Bueno, si estamos hablando del cónyuge, debe ser primero el esposo o la esposa. Segundo van los hijos. Tercero van los padres. Cuarto van los hermanos. Y quinto van los primos. Porque no es justo que usted teniendo necesidad, y haya necesidad en su familia, usted vaya a suplir una necesidad allá afuera, cuando en su familia hay una necesidad que usted tiene que suplirla primero. Entonces, ese amor ágape, que es una manifestación del fruto del Espíritu, Dios quiere que en todos nosotros gobierne eso. Aleluya. Que yo tengo que estar interesado por usted. Que yo tengo de servirle a usted sin esperar nada a cambio. Eso es amor. ¿O acaso no fue con ese mismo amor que Dios nos amó a nosotros? Donde dice la Biblia que el Señor, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza hoy fuésemos enriquecidos. ¿Usted sabe lo que el creador del mundo, el dueño de todas las cosas, toma la decisión de venir a encarnarse, tomar un cuerpo humano, y sabe dónde permitió él mismo nacer? En el estado donde le echaban la comida a los animales. Nació de una de las familias más pobres que existía en Israel. Su padre, un humilde carpintero. Su madre, una humilde ama de casa. Pero con su vida de humildad, con su vida de pobreza, hoy nosotros somos enriquecidos por la vida que Cristo vivió en la tierra. Venció el pecado. Y hoy nos manda a nosotros que debemos de tener amor por los demás. Porque esa es una manifestación del fruto de su Espíritu Santo. Nadie me va a decir a mí que tiene el Espíritu Santo si no tiene amor. Si nos hacemos de la vista gorda ante las necesidades ajenas, pudiendo ayudarlo. Nadie me va a decir amor que tiene, nadie me va a decir a mí que tiene el Espíritu Santo si ese amor no está en él. Son palabras fuertes, pero nosotros tenemos que aplicarnos esto. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Gozo. Es decir, la sensación de gozo fundado en el amor, la gracia y las bendiciones, la promesa y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. Ese gozo tiene que permanecer en nosotros. Es un gozo que no depende de circunstancias. Es un gozo que depende de la confianza que tenemos en ese Dios que nos llamó. Gozo. Por eso la Biblia dice, está siempre gozoso. Porque que el gozo suyo y el gozo mío no depende de lo que tengamos. No depende del momento en que nos encontremos. Depende de la confianza, la fe que tenemos en ese Dios que nos llamó. En su promesa, ahí nos gozamos. Sabiendo que aunque estemos en este mundo, un día vamos a partir y vamos a llegar a su bendita presencia. Den un aplauso al Señor. Paz, es decir, el sosiego de la mente y el corazón, fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y su Padre Celestial. Eso es tener paz. Cuando usted se asegura en su mente, en su corazón, que usted anda bien con Dios, usted tiene paz. Santo Dios. 4. Paciencia. Es decir, constancia, conformidad, ser lento para el enojo y la desesperación. Y esa es una de las cosas que más visita al ser humano,
esa obra de la carne llamada desesperación. Todos nos desesperamos en algún momento. Por eso es necesario la manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida, que es la paciencia. Ser paciente. Usted no puede esperar de la noche a la mañana que usted va a lograr todo lo que usted quiere. Tiene que ser paciente. Usted no puede esperar que Dios le responda a todas sus peticiones. Ahí ya. Resuelve el problema. No, tiene que ser paciente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Benignidad, es decir, no querer ofender a nadie, ni causar dolor a nadie. Eso es ser una gente benigna. Cuando usted no quiere causarle dolor a nadie, cuando usted no quiere hacerle injusticia a nadie, usted es una persona benigna. Eso es tener benignidad. Bondad, es decir, celo por la verdad y la justicia, aborrecimiento del mal, puede expresarse en actos de inmoralidad o en la reprensión y la corrección del mal. Uno tiene que tener bondad, uno tiene que estar dispuesto a confrontar las injusticias. Cuando una persona tiene bondad, no soporta las injusticias, enfrenta las injusticias, enfrenta la maldad, porque es una persona bondadosa. Aleluya. Fe, es decir, lealtad y firmeza constante a una persona a quien se está unido por promesa, compromiso, carácter fidedigno e integridad. Si nosotros tenemos fe en Dios, tenemos que tener todas estas cualidades que está hablando aquí de la fe. La fe no es ver para entonces uno creer. La fe es creer sin ver. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, comienza la Biblia diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, fe es certeza. Usted cree que es cierto lo que usted está esperando y que usted lo va a recibir, eso viene. Eso es fe. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Usted está convencido de algo que usted no está viendo, pero que viene. Lo creemos, eso es fe. Y esa es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, es decir, moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humilde, sumisa, cuando se necesita la sumisión. Eso es ser una persona que tiene mansedumbre. Santo Dios. Eso tiene que estar en nosotros. Ser manso. No es que usted no se vaya a incomodar. Llega un momento de usted incomodarse, pero ahí usted se frena. Tiene un dominio propio. Pero debemos ser mansos. El Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu. ¿Usted cree que si el Señor no hubiese tenido la mansedumbre, soporta a todos esos sinvergüenzas escupiéndolo, dándole galletas, Jamás. golpeándolo por la cara y diciéndole profetiza, poniéndole una venda y dándole duro por la cara? Profetiza, dime quién es que te golpea. ¿Usted cree que si el Señor no hubiese sido manso, soporta todas esas cosas? No llega al final. Entonces, para nosotros poder llegar al final, tenemos que tener mansedumbre. Tenemos que ser manso. Manso en el trabajo, Sí, Señor. manso en la escuela, manso en la casa, manso donde quiera que nos movamos, para poder llegar al final. Por eso es que debemos de buscar agradar a Dios con los frutos del Espíritu. Debemos de buscar las cosas del Espíritu. Debemos alimentar el Espíritu en nosotros. Porque si alimentamos ese hombre carnal, ese monstruo, nos va a vencer a nosotros. Y por último ya dice templanza.
Es decir, el dominio de las propias pasiones y deseos, incluso la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza. Eso es tener templanza. Usted es un hombre, una mujer que tiene dominio propio para dominar su pasión y someterla a uno mismo. Eso es tener templanza. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No quiero cansarle. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias, Padre mío. Yo espero que Jehová, ayuda. que Dios pues nos haya hablado a todos, nos haya hablado a todos. Yo creo que a mí Dios me habló Amén, amén. y solamente es un poquito más de esfuerzo que Dios pide de nosotros, que nos preocupemos por las cosas del Espíritu. Y si usted va a pasar 1 hora o 2 horas, no es que usted no vea una película un día con sus hijos o usted solo, claro, todas las vemos, pero que pasamos 2, 3 horas, 4 horas en vez en la noche y no agarramos 1 minuto para leer la Biblia. De ahí es que usted puede ver tantas personas que le pasan los años en el Evangelio y nunca aprenden nada. Porque nos preocupamos solamente por lo de la carne. Por alimentar ese monstruo. Y nos descuidamos. Ay, Señor. Y así no vamos a crecer. Así que Dios les bendiga. Amén. Pónganse sobre su pie lo que puedan, por favor. Démosle gracias.